Buenas tardes. Perdonad un poco este lío, este caos, pero es la primera vez que organizamos un evento de este tipo. Y bueno, ha sido un poco caótico, pero al final creo que hemos conseguido todo. Ahora me voy a silenciar mi móvil porque tampoco me da tiempo. Bueno, yo voy a hacer ahora una pequeña pregunta para empezar, que es muy fácil de contestar. Espero que me contestéis todos, aunque estéis en la distancia, yo os oigo. ¿El TDAH existe? Sí. Pues claro que existe. Pero vamos a presentarnos, ¿no? Mira, es que termino la pregunta, no voy a contestar. Es que yo siempre empiezo con una pregunta afirmativa pues para ser optimista, ¿no? En ese sentido. Pues claro que existe. Y por eso, si no existiera, no estaría pagando esto. Y por eso estamos aquí, ¿no? Vamos a pasar un rato divertido y vamos a explicar un poquito algunas cosas que nos ocurren y algunas experiencias. Bueno, soy Javier Peris, yo tengo TDAH y me autodefino como createga, creativo y estratega. A mi lado están unas personas que hoy mi móvil sigue sonando y que las he conocido prácticamente hoy presencialmente. Empiezo como Marta Martí, que está a mi izquierda, la veis. Ella tiene un canal que se llama Mujeres al borde del TDAH y solo con decir hola te haces amigo de ella. Luego está nuestra querida Elisa, que ha venido desde muy lejos, desde el otro lado del Atlántico, desde México. Entre otras cosas tiene un canal también que se llama Hablemos de Neurodiversidad. De Neurodesarrollo, perdón. Y la Marta dice yo la Marta, o sea que me tenía que haber acordado. Nos conocemos desde hace 4 años más o menos, pero es la primera vez que hemos podido tocar, la voy a tocar, porque hasta ahora ni la he podido oler ni tocar. Luego tenemos a la doctora Juncal Sevilla, que también la he conocido hoy presencialmente, aunque virtualmente ya coincidimos en un congreso de empleabilidad y neurodiversidad. Bueno, luego os haré otra pregunta cuando empecemos el turno del empleo y espero que también la podáis contestar como la anterior. Empezaremos hablando del diagnóstico, tratamiento y esto, y entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Juncal, que, bueno, la que queráis, cuando queráis intervenir, levantáis la mano y cortamos. O sea, no hay guión, vamos a improvisar. Porque ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, como máximo tenemos 1 hora, 1 hora y media vale. Aproximadamente. O sea que vamos a jugar un poco con el tiempo. Le paso la palabra a la doctora Juncal. Bueno, ya me he presentado. Buenas tardes y gracias a los que estáis aquí por haber venido este ratito, este día tan importante. Yo lo único que quiero decir es que normalmente yo siempre que llega el día del TDAH salgo diciendo no haría falta un día de, no haría falta un día de, porque pues sí, no haría falta un día de. De hecho tendría que haber más días de, porque es verdad que hay que hacer ruido y es muy necesario, porque es verdad que hay que sensibilizar y hay que ayudar a la gente y a la sociedad en general a entender. Yo creo que el problema es el desconocimiento, ¿no? Más que otra cosa. Y entonces hoy estamos aquí pues para dar un poco de luz y para poner palabras y poner voz a toda la gente que tiene TDAH, la que lo sabe y la que no lo sabe y que necesita mucha ayuda, a las familias, a los niños, a los adolescentes, a maridos, mujeres, abuelos, en fin. El TDAH es una entidad neurológica de la que todavía sabemos muy poco y devasta vidas realmente si no la diagnosticas, si no la tratas. Esto suena muy dramático y no se liga de dramas, pero es la realidad. Le ponemos humor porque con humor se afrontan las cosas mucho mejor, pero bueno, ya sabéis, los que estáis al otro lado y los que estamos aquí, hasta dónde puede llevarte el ser despistado. Entonces, pues, le voy a pasar la palabra a Elisa. Oye, cuando queráis podéis... Bueno, yo me presento. Oye, si me dedico a adultos... Si tenéis alguna pregunta, también levantáis la mano y cortamos, ¿vale? Y no me voy a enrollar más, porque a mí me hacéis el micro y estoy yo sola.
Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por venir a todos. La verdad es que para mí es un sueño estar aquí con cada uno de ustedes. Porque cuando yo fui diagnosticada casi a mis 40 años, sin saber por qué pasaba por tantos psicólogos, neurólogos, psiquiatras, que nadie sabía decirme qué era lo que tenía nombre y que todo encajaba con mi pasado desde niña. La verdad es que yo me di cuenta que en España había como mucho más información de habla hispana en TDAH de adultos, y por eso era mi sueño venir un día y hablar de este tema del TDAH en adultos, porque en México y en Latinoamérica casi no se habla de ello. ¿Y qué es lo que me llevó a abrir mis redes sociales? A pesar de tener fobia social, a pesar de tener muchos miedos de estar frente a las cámaras, lo que más me gustaba era compartir el conocimiento y la experiencia, porque como no es algo que se nos nota por fuera, y de verdad tu vida puede ser caótica, como lo dijo la doctora querida Juncal. La verdad es que en mi vida sí lo ha sido, y no es para hacernos las víctimas, sino para ver la importancia de la detección oportuna en la infancia, en la adolescencia o a cualquier edad. Te cambia la vida, y cómo después del diagnóstico y tratamiento tu vida es otra, eres más funcional en todos los ámbitos, y de verdad todas las consecuencias que tiene el TDA en lo laboral, en la pareja, en la escuela, realmente yo creo que sufrí la mayoría, y por eso es lo que nos está aquí con ustedes. Gracias. Yo soy Marta, como me ha presentado Javier, pero nadie la ha presentado a él. Javier es el mecenas de las mujeres desesperadas con TDAH. Nos hace a todas la marca, nos lleva de la mano por este camino de la divulgación. Se me puede estar mal agradecida a Javier, a Elisa, porque es un alma que crea sinergias y nos ha juntado a todos, y Juncal porque me diagnosticó hace ya un par de años y me cambió la vida. Juncal cayó en mi camino por casualidad en una consulta en la revisión de mi hijo, y nada más verme me intuyó. Y me ha recordado cuando ha dicho ¿cuánto tiempo tengo? Que si no, yo recuerdo que iba a su consulta y me decía, bueno, Marta, ¿cómo vas? Y decía, ¿cuánto tiempo tengo, Juncal? Y en la medida en que necesites. Y eso pasa en pocas ocasiones, entonces estoy muy agradecida a los tres. Y bueno, yo estoy aquí también un poco de casualidad, porque yo soy periodista y no soy psiquiatra ni coach, no, esto entró en mi vida así de repente, aunque ya llevaba acompañándome desde que nací. Pero mi condición de periodista me llevó a querer comunicarlo. Porque recuerdo como si fuese ayer cuando me dijo Juncal, Marta, tienes TDAH. Y entonces me dijo, si tú quieres, yo te voy a medicar y puede estar mal. Y yo le dije, ala, que viene una pastilla para concentrarme. Y me dijo muy seria, y esto marcó todo lo que hice después, que tengo aquí grabada, Juncal, y me dijiste, ay, Marta, concentrarte. ¿Pero qué es esto? Porque yo iba con mi hijo de consulta en consulta y todo se refería al fracaso escolar de los niños. Sabía todo lo que había. Entonces me hizo 2 o 3 preguntas. Me dijo, ¿tú recuerdas de niña sentirte diferente? ¿Tú recuerdas? Y 2 o 3 cosas que me dijo, y todo, lo hemos dicho siempre, todo cobra sentido. Y gracias a Juncal todo cobró sentido. Y me sentí súper feliz. Dije, ya está. Esto es lo que me faltaba a mí por saber, para contar todas estas cosas que me llevan acompañando y yo no sabía qué eran, ¿no? Y ese fue el principio de un gran camino. Y pensé, si yo, madre de un niño con TDAH, no sé lo que es, ¿qué van a saber los demás cuando yo llegue y lo cuente en casa, cuando yo lo cuente a mis amistades? Y pensé, pues lo voy a contar. Y es verdad que es un ejercicio difícil porque es una exposición muy personal, pero los mensajes que me llegan, la gente a la que puedo ayudar, aunque sea en una mínima parte, compensan mucho toda esta exposición personal. Y me ha llevado, por ejemplo, hasta lo de aquí. Así que, bueno, bienvenido sea, ¿no? Ay, pues sí, qué alegría estar aquí con todos. Yo estoy emocionada. Bueno, se está hablando de diagnóstico, y a mí también me diagnosticaron no hace mucho. Yo creo que en el 2018, más o menos, después de pasar una gran crisis de depresión. Nosotros, yo creo, la doctora sabrá mucho más que yo de esto, pero solemos caer en bastantes depresiones. Y fui a un amigo suyo, que se llama doctor Martínez Raga, a Pepe, y Pepe pues me diagnosticó porque, bueno, mi mujer es médico y muy pesada. Javier, vamos a diagnosticar. Y yo digo, si no me hace falta, yo ya soy muy mayor. Y que no, que te tienes que diagnosticar, que te va a ayudar y tal. Bueno, pues fui y me dijo que tengo TDAH, y me preguntó, bueno, ¿y qué te parece? Entonces yo lo miré seriamente y le dije,
Pues de madre. Y dice, hombre, pues es la primera persona que me dice se alegra tanto de eso. Digo, pues sí, porque ahora en un segundo acabo de resolver muchos de los conflictos que tenía desde infancia, adolescencia, preguntas existenciales y una serie de cosas, y le puedo dar la respuesta, ¿no? Y eso ha sido un tema muy importante para mí. Yo también soy padre de hijos TDAH y en mi entorno pues vivo con mucha gente TDAH y a lo mejor es coincidencia o no, pero bueno, ese es el caso. Entonces el diagnóstico es muy importante, pero es casi más importante que lo haga un buen profesional, porque hay mucho, perdón por la palabra, mucho cantamañanas por ahí que te dicen que tienes y luego no lo tienes, te diagnostican o te dan un tratamiento que te va a ir fatal o no sé, son problemas. Por eso mi humilde consejo es que si tenéis dudas o síntomas y tal, vayáis directamente a un buen profesional y que te haga un buen diagnóstico. Por esto ahora quisiera haceros una pequeña pregunta también, porque vamos a pasar a un segundo tema que va a colación de este primero. Y es una pregunta muy simple. ¿Sabéis quién es la madre del TDAH? Os he dejado flipados, ¿vale? Porque tienes, hasta la doctora estará flipando conmigo. Ya, este tío que dice, ¿no? La madre del TDAH. Pues sí, es una teoría mía que... tuya. Sí, es mía personal. Que roza dentro del mito, ¿no? También y de la religión, el que sea creyente. Yo no soy creyente, pero en esto sí que lo soy, ¿no? Pues la madre del TDAH... Sí, a ver, ¿quién? Pero no lo voy a decir. Bueno, lo voy a dejar a ti. pues es Eva. Eva. De Eva, Adán y Eva, pues es Eva. Vale, pues cuando fue el Día de la Madre, creo que fue, estuve escribiendo un post, que bueno, no sé si lo podéis ver, bueno, en la pantalla, bueno, es un dibujo de Adán y Eva, y es porque encontré, buscando en mi investigación, porque por mi TDAH investigo bastante y me lleno la pantalla de, como todos nosotros, ¿no? De pestañas y pestañas y pestañas, pues ¿Puedo encontré... decir algo? Sí, claro. Tú sabes que igual eso que haces es para evitar ponerte a hacer lo que tienes que hacer. No, es porque estoy haciendo esto precisamente en este caso. No, me refiero que eso Sí. es en realidad la procrastinación. Sí. No, pero en este caso es porque sí que tenía que hacer esto. Tenía que hacer un post sobre la madre y entonces tenía que buscar algo creativo y empecé a darle un poco de vueltas y encontré un libro de Mark Twain de 1912. Tiene 2 libros, llamado en aquel día, porque en Estados Unidos los motivos religiosos, los cristianos y tal, pues había mucho movimiento, ¿no? Entonces es un libro muy cortito y es un diario, es lo que piensa Adán y luego lo que piensa Eva, ¿vale? Y entonces está escrito en tono cómico y es muy divertido, porque no es ofensivo, es muy inocente. Entonces yo leí el diario de Eva, porque el de Adán también lo leí, pero bueno, al ser hombre, pues no sé, me gustó más el de Eva. Y yo os voy a decir por qué. Pues viendo cómo se comportaba Eva, la doctora lo podrá confirmar o no, yo creo que era TDAH. Y por eso tenía TDAH. Se llamaba Eva y tenía... Esto es una cosa importante. Lo de ser y tener. Sí, bueno. Sí. No, tú eres Ana y tienes TDAH. Estamos peleando con lo mismo. Sí, bueno. No puedes mimetizarte tú. Es mejor decir tener, eso es cierto. En Inglaterra es diferente. Yo no prefiero, no. ¿Eh? Es que no. Tú eres quién eres y no, quién es por el verbo. Creo que hay que separar la chapa de la Claro. No. Lo que es exacto, lo que está bien dicho es tengo TDAH, no soy TDAH. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, digo soy TDAH porque, lo digo adrede, porque yo lo tengo muy interiorizado y forma parte de mi persona. Y por eso, claro, está mal dicho, pero yo ya lo digo adrede, ¿no? Entonces, la doctora tiene razón. No, pues sí, no quería interrumpirte, pero es una cosa que es mi caballo de batalla, ¿verdad? Con bueno, entonces termino con mi historia y seguimos, ¿no? Porque ya termino. Entonces, por eso descubro que, os aconsejo que leáis esos diarios porque va a ser divertido, ¿vale? Y descubro que el comportamiento tan inocente y tan fantástico que tiene Eva, por ejemplo, en una charca que ve unos peces y los saca porque se cree que se están ahogando, ¿no? Y los empieza a secar porque se están ahogando los peces y los peces viven en el agua, ¿no? Entonces,
y que tenía pues unas características que yo considero que son propias de una persona que tiene TDAH, ¿no? Luego, aparte, también quería deciros que de los hombres, los que ahora sabéis que hay un poco de problema entre, bueno, problema de discusión, ¿no? De género, mujer, ahora transgénero, de todos estos rollos, ¿no? ¿Vale? Pues yo como hombre quería decir un mensaje mío particular, ¿no? Yo lo único que puedo decir es gratitud a las mujeres. Y creo que todos los hombres deberíamos de decir lo mismo. Teníamos que tener mucha gratitud hacia ellas, porque nosotros, yo por lo menos, que tengo algo de mujer. No es porque yo sea más gay o no, es porque he estado viviendo y alimentándome durante 9 meses dentro de una mujer, cuando estaba mi madre embarazada, ¿no? Entonces, bueno, siento que simplemente por ese hecho de dar vida, creo que los hombres deberíamos de dar mucho las gracias y comportarnos de otra manera. Simplemente quería dar este mensaje. Con eso pasamos al tema de la educación, el tema de la formación y luego pues el empleo, ¿no? Podéis empezar como queráis, después de mi rollo, perdón. Yo quería... Es que soy... Bueno, perdón, tengo TDAH. Gracias. Yo quería, lo que precisamente decíamos, es que somos más que nuestra condición. Somos más que, mucha gente lo llama etiqueta, o llegas a psicólogos que te dicen, yo no trabajo con síntomas, y los quieres matar porque, a ver, la diferencia... Sí, los quieres matar porque te dicen, no, yo trabajo con síntomas, no con nombres. Tú los quieres matar porque dices, ¿cómo vas a poner de lado lo que te da, lo que te mejora la vida, lo que te da luz, lo que es como una brújula en el camino? ¿Me explico? Entonces, eso no concuerdo con las personas que dicen etiqueta es el TDAH y el diagnóstico. Les digo, es que hay una diferencia enorme entre el diagnóstico y la etiqueta. La etiqueta es lo que erróneamente se nos quedó toda la vida. Está comprobado científicamente de nuestra baja autoestima en las personas con TDAH, que fue la etiqueta de burros, tontos, vagos, flojos, por no tener un diagnóstico de TDAH, y no éramos tontos. A mí el año pasado me dijeron que tenía altas capacidades, que se le llama doble excepcionalidad cuando tienes TDAH y altas capacidades, y que mi inteligencia es superior y que por eso quiero estar leyendo y compartiendo y el conocimiento. Pero nadie me dijo que también dificultades de aprendizaje. Entonces, al final de cuentas, creo que lo más importante es la persona. En el centro siempre tiene que estar la persona, humanizar la salud mental y el tratamiento, como lo ha dicho la doctora, es individualizado. Es que la gente cree que es como una aspirina. ¿Qué le das a tu hijo? ¿Qué le das? No, cada quien, por nuestra genética, nuestro ambiente, por todo afecta el cómo nuestro ADN recibe ese medicamento y cómo. Por eso hay pruebas farmacogenómicas para mejorar también la calidad de vida. Perdón. Bueno, sí, en mi caso es verdad que marcada por mi TDAH que está siempre ahí presente, ¿no? Sí que es verdad que cuando hablo con otras personas veo que cada uno tiene los síntomas de una manera, algunos sí, otros no, unos más intensos, otros menos. Mis síntomas son los que me hacen a mí modelar algunas partes de mi forma de ser, pero evidentemente tengo TDAH, soy Marta, no soy TDAH, ¿no? Y es verdad, pero sí que es algo que siento muy dentro de mí, sobre todo por ese motivo de ese sentido de encontrar la explicación a tantas actitudes que no terminaba de entender. Y, por ejemplo, en mi caso, y a lo mejor esto sirve para daros cuenta de que cada uno es un mundo y cada uno su TDAH es diferente, yo nunca me han llamado vaga y nunca parecía que tuviese dificultades de aprendizaje. De hecho, tengo muchos estudios y sigo estudiando y siempre he sacado muy buenas notas y siempre he destacado pues, por ser buenas notas, pero en realidad era, porque yo entiendo que es como las niñas, es verdad que soy del tipo combinado, que sin acento hiperactivo, pero es verdad que las niñas parece que nos esforzamos mucho más por tener fracaso escolar, por llegar a lo que esperan de una. El resultado es que estoy agotada, claro, estoy agotada de no me entero de nada y me tengo que esforzar 3 veces más, tengo que poner mucha más atención, tengo que revisar todo 50 millones de veces, cuando los demás mandan un email sin mirar, está perfecto, y yo reviso para estar a la altura del resto, ¿no? Y estoy, por supuestísimo, y más a la altura de mucha gente. O sea, quiero decir, ni tonta ni nada, jamás me he etiquetado con eso. Pero sí que es verdad que noto un agotamiento de tanto esfuerzo durante toda la vida. Y es verdad que el diagnóstico me relajo. Entonces, pues cuando me relajo y, bueno, pues si llego bien, si no, no. Es verdad que soy muy crítica conmigo misma, muy perfeccionista, pero es verdad que el diagnóstico ya me ha hecho ser menos exigente conmigo misma, no porque yo fuese los demás, sino porque yo quería estar a la altura del resto, ¿no? Y esto es muy cansado, la verdad. Así que descansé. De hecho, cuando me diagnosticaste. Sí, bueno, gracias, Marta.
Ya me voy a poner roja, las camareras que me dices. Yo quiero dar la pincelada desde el punto de vista médico. Sí tenemos que hablar de síntomas. De hecho, en psiquiatría manejamos una cosa que es el espectro sintomático. Pero igual que en medicina, las enfermedades o las patologías van desde lo más leve hasta lo más grave. Es como el espectro de colores. Entonces, necesitamos tener etiquetas. De hecho, nosotros nos movemos, los médicos usamos las clasificaciones diagnósticas, porque si no sería imposible encuadrar a nuestros pacientes en ningún sitio. Hay una frase que es muy bonita y que yo a veces uso en las presentaciones, que es solo puedes tratar lo que diagnosticas y solo puedes diagnosticar lo que conoces. Entonces, si no conoces lo que es el TDAH, difícilmente lo vas a diagnosticar y difícilmente lo vas a tratar. Entonces, si no sabes ni siquiera que existe o cómo es, lógicamente no lo vas a ver nunca. Pero el trastorno por déficit de atención es algo genético y, de hecho, el problema es que el desarrollo de la neurociencia ha sido tan apabullante en los últimos 30 años que ni aunque te dediques en exclusiva a ello, como hago yo, y estudies todos los días, estás al día. Yo estudio todos los días, busco artículos y me sorprendo a mí misma de la ignorancia supina que tengo y solo hago esto. Porque tenéis que tener en cuenta que hasta los años 90 no había resonancias magnéticas, no podíamos ver el funcionamiento por dentro del cerebro. Es decir, los psicólogos, los psiquiatras, íbamos a ciegas. Entonces, en los últimos 20 años, el avance ha sido de tal calibre que hoy en día hay un montón de ciencia y de estudios publicados donde se ve en tiempo real el funcionamiento del cerebro y se comparan los cerebros de las personas con TDAH de la población control que no tienen TDAH y se ven áreas que funcionan diferente y se ve no solamente el funcionamiento en tiempo real, sino las estructuras, el tamaño. Es que son cerebros diferentes, es una entidad neurológica. Lo que pasa es que falta tanta información y entre los científicos que se pasan la vida investigando y vosotros, los pacientes y la población, hay un eslabón en la cadena que somos nosotros, los médicos clínicos, los de la trinchera, que somos los que tenemos que transmitir ese saber y tenemos que estudiar, porque si no, ¿cómo lo va a saber la gente? Ni el científico tiene el tiempo de ni la gente de a pie tiene por qué saber medicina y ciencia. Para eso estamos los clínicos, los médicos de trinchera, como me defino yo. Unos investigan y otros hacemos clínica. Entonces, se sabe mucho desde la ciencia, pero se sabe muy poco a pie de calle, en nuestro ambulatorio, en nuestra consulta, en nuestro hospital, porque va todo muy rápido. Y ya sabéis que los grandes avances de la humanidad, generalmente cuando se han hecho, las personas que los han hecho, en ese momento han sido tildadas de poco menos que pocas. Porque muchos eran neurodivergentes. Sí. Bueno, sí, por eso. Entonces, la cuestión es que hay un grupo de genoma de TDAH de estudio y lo que ya sabemos es que el TDAH no está vinculado a un solo gen, como puede ser una patología concreta, sino que hay en zonas, en diferentes genes, alelos, es decir, microzonas de los genes que se vinculan con la sintomatología, ¿vale? Lo que pasa es que hay una cosa que es la epigenética, que es lo que tenemos que saber, es decir, tú naces con tus genes, con tu manual de instrucciones. Y después, según donde te coloquen, en qué escenario te coloquen de la vida y según tus capacidades y tus otras, y toda tu genética, la crianza. Y claro, el escenario es fundamental. Entonces, tú traes de serie un diseño, pero luego ese diseño se va expresando o no en función del ambiente, la crianza, si tienes capacidades altas, bajas, medias, si en tu familia pasa esto, si tienes experiencias adversas, si pasa lo otro. Y entonces muchas veces dices, a ver, entonces yo no he tenido TDAH hasta los 40 años. No, lo que pasa es que hay hitos en la vida donde es como un juego, es como un videojuego. Yo siempre lo comparo, es decir, voy pasando pantallas, pero hay una pantalla en la que ya no soy capaz.
Y he pasado todas. Y dices, ¿por qué esta no la paso? Bueno, pues porque llega un punto en el que la exigencia hace que ahí salga esos síntomas. Y los síntomas, perdóname el rollo, pero es que lo tengo que contar hoy. Que Sí, claro, es mi momento de... Sí. Yo ya queda esto clarísimo. Entonces, no es colgar etiquetas, es que hay una cosa que es la clasificación internacional de las enfermedades de la OMS y el DSM-5, que es la clasificación americana, donde se junta gente que sabe muchísimo y que se dedican a eso, y luego ya podéis hacer todas las críticas que queréis a la OMS o a quien sea, pero necesitamos diagnosticar y encuadrar a nuestros pacientes. Es decir, es como si tú vas a la tienda. Yo llevo una etiqueta aquí porque cuando yo voy a la tienda necesito saber el precio para empezar, de qué está hecha mi chaqueta, si la puedo lavar o no la puedo lavar. Es decir, necesito información. Yo luego llego a mi casa y me quito la etiqueta, pero cuando necesito saber, me tienen que dar información. Entonces, claro que hay que poner una etiqueta, es que si no ya me diréis cómo vamos a diagnosticar con un médico. Es que tenemos que poner clasificaciones diagnósticas y los síntomas son una expresión. Y hay que tratarlos, lógicamente, porque es como la tos. La tos es un síntoma, es una expresión de COVID, de la gripe, de la neumonía o de lo que sea. Entonces, ¿tratamos la tos pase lo que pase? Bueno, pues tratamos la tos y luego hay que ver de dónde viene la tos. Entonces, en el déficit de atención, lógicamente tenemos que tratar los síntomas, porque es que no queda más remedio. Pero también tenemos que saber que en una entidad neurológica, dependiendo de dónde la coloques, se va a expresar de una manera o se va a expresar de otra. Entonces, no es lo mismo un niño con TDAH, que es hijo único y que su madre puede estar con él todas las tardes ayudándole en los deberes y ayudándole a tener rutinas, que el pequeño de 3 hermanos, que su madre curra hasta las 7 de la tarde y no puede estar con él, y en casa puede entrar o puede salir y puede ponerse a estudiar o no. Y eso marca la diferencia. Y no es lo mismo que tengas un profesor que te esté diciendo todo el día, hay que ver qué tonto eres o no vamos a hacer carrera de ti, que tengas una persona que te esté dando un refuerzo positivo todo el día. Y tienes la misma genética, pero se va a expresar más o menos en función de los factores ambientales, y esto es así. Y el problema es que al ser genético se va heredando y van habiendo las sagas familiares. Entonces tú tiras para arriba las familias y hay auténticas familias que pasa de todo, pero como pasa, no eres así, no eres que te hace esa personalidad, es que hay una patología que se está arrastrando desde el siglo. Así, y que me encantaría también ahí complementar con la doctora, me encantaría complementar con el video que hicimos con la doctora Norma Echavarría, donde decíamos, ¿por qué buscamos el diagnóstico? Porque estás sufriendo o en una o en varias áreas de tu vida, en lo laboral, de que no te puedes establecer. Y a mí me gustaría hablar aquí, para terminar este tema, como de los síntomas tuyos, de los síntomas tuyos. ¿Por qué llegamos al diagnóstico? Tanto Javi con una depresión, yo, su servidora, de la misma manera. ¿Por qué? Porque veías que en la vida para otros algo que era súper fácil, para mí era súper difícil. Entonces, no poder estar en un trabajo y brincar de un trabajo en otro y que todo el mundo dice que todo empieza y nada acaba, eres un inestable. Y todo el mundo ponía en el trabajo y decía, pues es que igual el trabajo y yo no sabía que tenía hipersensibilidad auditiva y que todo me distraía y que tenía que revisar 20,000 veces el Excel. O en la escuela la pasé, en blanco. Yo nunca tuve retención en la escuela. Como la tengo ahora, nunca la tuve. O sea, yo ahorita retengo y les digo, empecé a vivir en el 2017. ¿Por qué? Porque antes de no tener retención, y como ha dicho la doctora, los factores ambientales influyen mucho, o yo diría demasiado, porque crecí en un ambiente donde tenía bullying, abuso sexual y abuso emocional. Entonces, jamás va a aprender un niño neurotípico, neurodivergente, teniendo bullying y abuso sexual. Jamás. Una o ambas. ¿Por qué? Porque el cerebro se afecta muchísimo con el bullying y se afecta también con el abuso de cualquier tipo. Entonces, por eso creo que es bien importante que, digamos, con esos síntomas desde niña, ¿no? Desde niña, que muchas mujeres somos así como inatentas, perdidas en nuestros propios pensamientos, como toda la vida fantaseando, porque está confirmado por la ciencia que las mujeres tendemos a tener más esa presentación inatenta, y que aparte de todo esto, somos esas niñas con predisposición inatenta,
desgraciadamente, doctora, pues, bueno, tenemos mayor predisposición al abuso. ¿Por qué? Porque somos sumisas, calladitas y nadie nos enseña a defendernos. Bueno, Pero es que detrás de eso está la neurología. claro, y ahí me gustaría que, Claro, es que vincularlo. el estado, la atención es una de las grandes funciones ejecutivas que tenemos los seres humanos. Y cuando decimos trastorno por déficit de atención, lo decimos por algo, porque la atención es un sistema que tiene el ser humano, los animales, pero el ser humano en este caso, que es del que estamos hablando, mucho más sofisticado, que es el estar alerta, el saber por dónde vienen los estímulos, el poder orientarme y el poder filtrar qué estímulos son importantes y qué estímulos no. Y el poder mantener un foco para conseguir un objetivo y no distraerme con otros focos. Entonces, el problema del TDAH es que es muy grave porque no es que te desconectes del foco, no es que en el cerebro hay dos redes. La red ejecutiva, que es la que se encarga de que yo ahora mismo esté hablando y esté manteniendo mi atención en esto, y una serie de estructuras que se activan cuando yo estoy en mi ensoñación, cuando yo desconecto, ¿vale? Y esto es una cosa que yo siempre cuento, pero me parece que es muy bonita y que explica muy bien eso de desconexión. Es que la desconexión es real. O sea, es como si haces on-off todo el rato. Entonces hay una zona que es la red por defecto, la red neuronal por defecto, que tiene un nombre, es que se llama mente errante, mind wandering. Es que le tienen puesto un nombre los neurocientíficos, la mente errante, que es donde estamos cuando nos desconectamos. Y lo que le pasa a las personas con TDAH es que la conexión entre la red ejecutiva, que es la tarea, el prestar atención, el estar alerta, no vaya a ser que te venga un león, que es el ejemplo de los leones que yo pongo a veces. Y mi mundo interior cuesta mucho pasar de una a otra. Entonces, cuando yo me desconecto, no lo hago adrede, es decir, es automático, yo no lo controlo. Yo no controlo, igual que un epiléptico no controla cuando va a venir una crisis epiléptica. Lo que pasa es que el epiléptico se le ve porque es algo llamativo, pero cuando mi red por defecto, mi mente errante, se activa, yo no soy consciente de ello y yo no lo hago aposta o adrede. Entonces, todo lo que ocurre es que tú estás en clase o estás en no sé dónde y te dicen, oye, tal, y la gente con TDAH lo que se ha visto es que tardan más en desactivar esas zonas y activar la red ejecutiva, con lo cual, ese segundo, el resto de la población lo tiene, pero tú no. Y es así. Y tarda un segundo tu cerebro en conectarte y ahí ya se ha ido la clase de ti, el profesor te ha regañado y tú estás conectándote y diciendo, ¿qué ha pasado? Entonces, eso hace que todo tu sistema de alerta se active, es decir, tu cuerpo se pone en guardia y eso es la ansiedad. Eso es la ansiedad, es decir, que vienen los leones, te sube el pulso, se te llena la sangre, se te seca la boca. Entonces, si eso lo empiezas a vivir desde que tienes 2 años en el jardín de infancia de ¿qué estábamos diciendo, Manolo? Y Manolín se queda así de... Y así toda la vida, pues suma y sigue. Entonces, lo de las... esto es una cosa que yo, de verdad, insisto, porque muchas veces la guerra es, sobre todo los psicólogos, esto es trauma, no es TDAH. Bueno, vamos a ver, es que el problema es que el TDAH es un factor de riesgo para sufrir experiencias adversas en la infancia, que es diferente. Es decir, la neurodiversidad ya te hace ser vulnerable. Punto y final. Y a partir de ahí, pues vas a vivir experiencias adversas, como pueden ser que se rían de ti, y está demostrado que el rechazo social modula el cerebro. Es de las experiencias más traumáticas que hay en la vida. Y eso hace que tu sistema de alerta se hipertrofie de tal manera que de adulto vas a estar en guardia siempre. Vas a estar siempre y vas a pensar muchas veces que se están riendo de ti o que no te quieren de una forma subjetiva, porque lo que se ha visto es que los niños que han sufrido rechazo social de mayores son mucho más vigilantes, captan mucho más las señales faciales, externas, están mucho más alerta. Entonces, aciertan muchas veces, pero otras veces es un sesgo que tienen ellos. Claro, es una herida cognitiva, claro. Entonces, porque te sientes rechazado donde no lo está haciendo. Si yo cojo, que es un ejemplo que pongo siempre,
y estoy así, y estoy leyendo y hago así, pero esto lo hago automáticamente porque estoy pensando en lo que pone aquí y yo no soy consciente de que dejo esto aquí. Llega Javier, coge mi móvil y me dice, oye, ¿por qué has puesto el móvil ahí, Juncal? Y yo digo, ¿he puesto el móvil ahí? Me dice, te acabo de ver. Digo, no, ¿cuándo lo he puesto? De ahí a la violencia, al abuso, a que te vuelvas loco literalmente, porque claro, Javier puede decir, pues claro que lo has puesto, o no lo he puesto, o me vuelvo loca porque yo no tengo seguridad. Entonces, el no enterarte de la realidad que te rodea es muy difícil, es muy duro, porque te pierdes trozos de la vida, pero el problema no es ese, y ya acabo. El problema es que no te enteras de que no te enteras. Eso es lo grave, que yo no me doy cuenta cuando no me estoy enterando. Ese es el problema. Que yo he desconectado y no sé en qué momento he desconectado. Pero el problema es que cuando vuelvo, no me he dado cuenta que no estaba. Es que eso es todavía peor, porque entonces estás a expensas de ti mismo. Es que es una cosa tremenda y no eres consciente de ello hasta que no te tratan, haces un trabajo terapéutico y dices, me he perdido la mitad de mi vida. Literal. He interpretado la realidad con mi sesgo y lo que no he entendido, lo he rellenado yo, que es todavía peor. Y como pudiste sobrevivir. Claro, entonces te inventas películas, normal. ¿Cómo no te las vas a inventar si la mitad las inventas? Pero esto es así, es que es así. Gracias, doctor. Móvil. Y luego, sí, luego digo, luego además esto deriva, porque es verdad que en mi caso sí que he sentido muchas veces eso de voy un poco más tarde, en las reuniones de trabajo, o por ejemplo cuando te atacan, te bloqueas y tardas un poco más en que los argumentos vengan a tu cabeza y tardas más en defenderte. Entonces, sabes perfectamente defenderte, pero como que las palabras no vienen. Y todo esto genera, en otro de los, no sé si es síntomas, una consecuencia, esto lo dirás tú mejor, que es la falta de autoestima. Porque realmente piensas o que eres más torpe, o que no te enteras, o no lo sé. De ahí derivan tantas cosas que te hacen sentir por debajo de la media, y siempre para mal, nunca por encima, para nada bueno, ¿no? Que es verdad que te sientes, pues eso, el bicho raro de la reunión o del trabajo, del grupo de amigos. Yo me pasa en mi zona de confort, que es con mi familia, mis amigos, pues los usan y como tenemos también un montón de cosas muy buenas, que no vamos a hablar solo de malo, también hay cosas que yo creo que son muy aprovechables y que nos compensan, pues ahí no hay problema. Pero sí cuando estás en otro ambiente como en el trabajo, y ahí sí que te ves realmente como pillada en falta, ¿no? Y somos siendo personas como somos, con mucha capacidad, que también podemos hiperfocalizar y de ahí sacar grandes trabajos adelante, con mentes diferentes, cerebros diferentes para lo bueno y también para lo malo. Somos más creativos, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que con el desconocimiento, la falta de información, todos los mitos alrededor del TDAH se convierte en una zona hostil. El trabajo puede ser un lugar hostil porque no puedes, o no entienden o no quieren comprender que es verdad que para algunas cosas vas a funcionar un poco peor, pero para otras cosas mejor. O cómo redirigir toda esa energía y esa capacidad que tenemos para sacar nosotros lo mejor, ¿no? Lo mejor que podemos dar. Y es que entiendo perfectamente lo que dice Juncal, porque me ha pasado millones de veces en el trabajo de ir a una reunión, te van a presentar a alguien con que vas a trabajar o con quien tienes que hacer determinadas tareas y yo digo, Marta, tienes TDAH, recuérdalo, quédate con su nombre. O sea, no desconectes el momento en el que te digan, es Pepe y está María. Por favor, Marta, piénsalo bien, concéntrate. Esto va a pasar en 5, 4, 3. Ahí vamos, hecho la compra y el niño no me queda el cole. Bueno, pues ya un placer. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo se llama? Y entonces, por no quedar mal, pues no preguntas y vas como a tientas, como haciéndote la tonta, lo loco, hasta que por fin das con ese trozo de realidad que te has perdido. Aún sabiendo que te lo vas a perder, pero que no puedes perderte de que es importante, ¿no? Y esto me pasa mucho. Es verdad que con la medicación me pasa menos, pero la medicación no te lo quita. Y el TDAH no es algo que se cure. Efectivamente, la medicación te ayuda bastante, por lo menos en mi caso, con cada aceptó con la medicación y va bastante bien.
pero también tiene sus horas, no está al 100% todo el día y bueno, pues procuro estar muy atenta para que estas cosas no me pasen, pero bueno, siguen ocurriendo, la verdad es que sí. Bueno, tienen toda la razón. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Yo voy a hablar de tres... imaginaros 1968. Hace mucho tiempo, a lo mejor hay gente que ni había nacido, no sé. Yo sí que había nacido. Y estaba en clase y la profesora fue a mi casa a darle la enhorabuena a mi madre, porque decía que yo era una máquina, que estaba todo el día flipando, como escuchando a la profesora sin parpadear, estaba así, mirando a mis compañeros por ahí, y decía, oiga, su hijo es fenomenal, atiende que no se lo pueden imaginar. Y es porque yo sí que no estaba mirando, la vista se dirigía a la profesora, pero mi cabeza estaba en otro lado, ¿vale? Primera fase. Pasan 5 años y me pasaba algo por ahí, y me pasaba, ya no era desconexión por esto, era desconexión porque lo que yo pedía en mi mente es que no me pidieran leer. Y me pasaba 8 horas diarias en clase repitiéndome constantemente que no te manden leer, que no te manden leer, que no te manden leer. No es que no lo atendiera, es que yo estaba pidiendo en mi cabeza que no me pidieran leer porque me iba a equivocar. También posiblemente tenga un poco de dislexia, que seguramente no. Pero bueno, esa es la segunda fase. Y luego ya pasamos a la tercera fase, que es cuando ya llego a bachiller y para a mi casa también para decirme que me vaya del colegio, que yo no sirvo para estudiar y que trabajar, y en aquella época, desgraciadamente, formación profesional no es como ahora. Antiguamente era para los burros o para los que suspendían, y me dijeron claramente en mi casa que su hijo o se va del colegio o lo vamos a tirar. No me tiraron, me fui al final, o que se ponga a trabajar. Pero es que en esa época yo descubrí, y lo digo por esto, por la educación que lo estábamos hablando y en la formación, yo descubrí mis habilidades. Y yo quería dibujar, y en mi casa no entendían que yo quisiera dibujar porque me iba a morir de hambre, pero quizá hubiera sido más feliz con mis dibujos, aunque me hubiera muerto de hambre, pero yo hubiera sido feliz en ese momento. Y cogí pues, muchas depresiones y muchos problemas porque yo no me pude desarrollar como yo quise, ¿no? Entonces, en mi colegio eran muy exigentes. Iba al colegio del Pilar, que en aquella época era muy fuerte, reconocía, y se ponían al nivel del alumno más aventajado, y los que íbamos pues, con nuestras fantasías, con nuestras cosas, con nuestros mundos, que no entendíamos la física ni las integrales, pues es que suspendíamos continuamente, ¿no? Yo lo llegué a repetir 2 o 3 veces, yo no recuerdo, me da lo mismo, ¿no? Pero yo tengo varias carreras y sigo estudiando y me sigo formando, y esa es una gran curiosidad que tengo continua por seguir formándome, porque mi curiosidad, yo tengo como una filosofía que es más bien oriental, no occidental, que es la del vaso medio vacío, medio lleno. Yo intento tener el vaso medio vacío, porque cuanto más vacío lo tengo, más veces lo puedo llenar. Mientras que hay gente que dice que cuanto más lleno lo tengo, más sé. Pues yo creo que es al contrario, por lo menos en mi caso, ¿no? Y entonces, el mensaje que yo quiero transmitir, que es muy importante, que los niños descubran sus habilidades o ayudarlos a que las descubran por ellos mismos, no imponérselas. Y que si tienen una habilidad, que no pasa nada, que hay que trabajarla, hay que mejorarla, hay que llegar mucho más lejos. Las peores habilidades o las peores fortalezas hay que trabajarlas, desde luego, pero chica, si tu hijo es un bailarín, le gusta bailar, que sea bailarín, ¿vale? No tiene por qué ser médico o abogado porque su abuelo o su padre sea abogado. Es bailarín, pues eso le pasó a la mejor coreógrafa, bueno, la que hizo Cats, que es de Estados Unidos. Cuando era pequeña, pues eso, la madre, muy preocupada, fue al psiquiatra y le dijo, oiga, ¿puedo hablar con usted? Y la niña estaba en una esquina bailando y moviéndose. Dice, ve, es que no para, está todo el rato moviéndose. Dice, oiga, ¿me deja hablar un momentito con su hija? Y el psiquiatra se fue a hablar con la hija y al rato volvió. Y la niña se fue a la esquina y siguió bailando. Y la mujer, la madre, dijo, ¿ves? Está otra vez bailando. Y el psiquiatra le dijo, claro, es que su hija es bailarina. Entonces, no censuremos a nuestros hijos, ¿no?
con querer que estudien lo que yo quiero que estudien, ¿no? Que estudien y que hagan lo que ellos realmente se tengan que desarrollar y crecer. Eso en cuanto a educación. Y yo creo que el último tema ya lo ha sacado Marta, que es el del empleo, ¿vale? Tan difícil que lo tenemos últimamente también con la crisis y todo el tema, ¿no? Bueno, hay una pregunta. Nosotros nos dedicamos, tenemos un proyecto que se llama Neurodiversi y trabajamos con la empleabilidad y la neurodiversidad para facilitar, no para buscar trabajo a las personas, sino para que el entorno de la persona que es neurodivergente, el entorno lo comprenda, porque es que los que tenemos esto, trabajamos el doble, nos esforzamos el doble, pero no porque yo quiera ser neurotípico. No, yo no quiero ser neurotípico. Yo quiero ser lo que soy, ¿vale? Pero yo quiero que los demás también me respeten y que me puedan dejar desarrollar lo que yo quiero desarrollar, que es mi creatividad, mi innovación, porque yo soy así y lo descubrí gracias a clientes. Que en las reuniones me decían, Javier, hay gente, yo soy diseñador gráfico, y por eso de lo de creativo y estratega, ¿no? Pero me gusta mucho la estrategia, la creatividad. Y me decían, hay profesionales más caros que tú, mejores que tú, también los hay peores. Pero hay una cosa que los demás no me aportan ni tú sí. Y es cuando yo me di cuenta, no de que tenía TDAH, sino de una habilidad que yo desconocía, que es la que daba soluciones casi inmediatamente. Antes de que el cliente estaba terminando su discurso, presentándome su proyecto, yo ya estaba dándole soluciones. ¿Vale? Entonces, esa fortaleza yo no la sabía, me la descubrió este profesor, y digo profesor cliente, y a partir de entonces pues he seguido desarrollando, por eso me he seguido formando, ¿no? Bueno, la pregunta te doy paso y simplemente la formulo y luego ya os contesto, ¿no? Porque quiero que lo penséis. ¿Debo decirle a mi jefe que tengo TDAH? Y ahí os dejo. Depende del sector en el que estés. Depende, ahora lo hablamos. Bueno, yo aquí voy a hacer de abogada del diablo. Porque para eso estoy Sí, claro. A ver, esto que tú dices es la impulsividad. Sí. Entonces, claro, la impulsividad es muy traicionera. De hecho, yo siempre pregunto, ¿a ti qué te afecta más en la vida? ¿La dificultad de atención, de concentración, de organización o la impulsividad? Y casi todo el mundo responde la impulsividad. Sí. Por eso, sí, entonces, pero esa impulsividad es muy buena en el sentido de que esa respuesta inmediata y ese no calcular la consecuencia de lo que vas a hacer, esos riesgos que vienen después, que muchas veces vienen, es lo que te diferencia de los demás. El ¡ting! Lo que tú haces, el otro todavía no está pensando, entonces tú en eso llevas ventaja. Pero la parte, o sea, eso es una ventaja sobre el resto de la población neurotípica, pero que hay que pulir mucho, porque en la parte negativa te traiciona. Te traiciona porque cuando has hablado ya no hay marcha atrás. Entonces, Javier, Ahí te has dado cuenta, ¿verdad? eso es lo que diferencia las personas con TDAH de las que no, esa rapidez, pero el problema es que muchas veces la rapidez es que te quieres morir. O sea, si quieres haberte muerto después de haber hablado, ¿no? Sí. Entonces, justo eso es una cosa que hay que pulir. Y respecto a hay una cosa que yo siempre digo y lo quiero decir porque creo que es súper importante, es que el problema de los síntomas del TDAH es que según donde los coloques son una cosa o son otra. El TDAH es un camaleón porque lo que no se nos mete en la cabeza ni a los médicos ni a la sociedad es que lo que ves en una persona son los síntomas. Y me explico. Si tú colocas los síntomas del TDAH en la sociedad, ¿a ti qué te sale? Un vago, una persona descuidada, una persona que no te escucha, una persona que deja todo para el final, que no pone interés. Socialmente es una persona incómoda. Si los colocas en un escenario religioso y el mundo bebe, y sobre todo Europa, bebe de
de la religión católica ancestralmente, ahí ya te puedes morir, porque el pecado capital número 1 es la pereza. Y de él emanan todos, y eso Santo Tomás de Aquino, que lo estudió mucho, te hace una disertación maravillosa de cómo la pereza te lleva a los demás pecados capitales, que son la ira, que no nos suena a nada, ¿verdad? La gula, que no nos suena a nada, trastorno por atracón cuando estamos ansiosos. ¿Qué más? La lujuria, que no nos suena a nada, la hipersexualidad y la desinhibición y la impulsividad. La soberbia, que no nos suena a nada, la rigidez cognitiva y la dificultad que tenemos de hacer muchas veces el giro de lo que... Entonces, da mucho que pensar esto. Lo que estamos viendo como maleducados, vagos, parias sociales, muchas veces, tener en cuenta que es que hasta la mitad de la población reclusa son personas con TDAH sin diagnosticar, y lo que hay estudios que ya lo han visto y lo han analizado es que si tú haces un cribado a la población reclusa y tratas a los presos que tienen TDAH, disminuye la reincidencia. Es que esto es tremendo, pero es que lo peor no es eso, lo peor es que es mucho más prevalente en la población femenina. Si tú coges a los hombres presos y a las mujeres presas, es mayor la prevalencia del TDAH dentro de la mujer. Que cuidado con esto, que cuidado con esto. Entonces, si ya colocar los síntomas en la zona legal, ya estamos en el delito. Es decir, yo tengo pacientes que han pasado por prisión o que están en prisión que, si supierais por qué han entrado en prisión, no lo creeríais, por despistes muy tontos en cosas muy ilegales. Es que ya no es la impulsividad, es, ¿en serio llevo esto en el coche? No me acuerdo. Son cosas muy graves. Entonces, nadie quiere ser vago, nadie quiere fracasar, nadie quiere que su vida sea una mierda. Nadie quiere decir así, nadie quiere ser adicto, nadie quiere ser alcohólico. ¿Quién quiere fracasar en la vida? Cuando tú fracasas y fracasas y fracasas y no hay manera de que cambies, será por algo. Porque si pudieras, no fracasarías. Es como la adicción, es un vicio. Perdone, vamos a ver, si yo pudiera dejar de fumar o pudiera dejar el alcohol, pues no estaría aquí en esta consulta. Claro. No, ya lo habría dejado, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de hay algo más fuerte que mi voluntad, que me está impidiendo evolucionar y crecer. Entonces, los síntomas son sociales, es el tema, que socialmente lo que vemos es que un chaval vago, una mujer despistada, una mujer que va al supermercado por leche y resulta que vuelve con el carro lleno, menos con la leche. Y hasta que no se nos meta en la cabeza que es que esos son síntomas, lo que no nos gusta hablar, va a ser muy difícil que evolucionemos en el TDAH. Y queda mucho, pero es así. Y esto es una cosa súper importante, yo siempre lo digo, porque falta mucho, o sea, cuesta mucho entender que tu hijo no es un vago y que tiene la habitación que... Yo siempre les pregunto, las madres, a mí me odian las madres, ya con esto acabo. ¿Por qué? No es verdad, porque te odian. Me da mucho, porque ¿cómo tienes la habitación? Y yo siempre les digo, ¿podría entrar a la Guardia Civil si hay que hacer un rescate? Esa es la línea roja. La madre me llama diciendo, ¿estás de coña? Y entonces hay algunos que me dicen, igual lo tiene complicado. ¿Y los geos? Igual los geos sí. Pues, a ver, son síntomas. Lo que pasa que, y eso es lo que digo, las personas con TDAH lo que más necesitan es estructura. Lo que menos pueden entender es lo que más necesitan. De hecho, en prisión es donde estudian, hacen deporte y consiguen muchas cosas que fuera no pueden, porque hay un entorno, no, porque hay, o sea, sí, pero porque hay un entorno previsible. El problema del TDAH es que tú te pones a pensar, ¿lo hago o no lo hago? Hay una afectación en el sistema de motivacional dopaminérgico de no lo hago. Es el trastorno del aburrimiento, es decir, todo te aburre y todo te cuesta un mundo. Es que, a ver, coger ese transformador es un mundo muchas veces y se puede pasar ahí. ¿Te acuerdas de la ley de calcetín, Ana? La famosa ley de calcetín. Yo sigo intentando y practicando. Ese calcetín que lleva meses en el suelo, que ya tiene pelusas. Creo que es el mismo.
pero ¿por qué no lo coges? Y te cuesta la vida entera. Eso, vamos a ver, algo te tiene que pasar. No, es que eso forma parte de la decoración de su habitación. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que es incapaz de hacer esto? Algo le pasa. No, parece que va más allá del juicio social de qué vago eres. Y entonces resulta que te dan la medicación, se te ajusta todo tu sistema motivacional, te cuesta menos hacer las cosas y las haces. Y las haces. Porque la procrastinación es, aparte, miedo. Hay un condicionante que es el miedo a fracasar. Entonces, ¿cómo se va a poner un niño a estudiar si el ejercicio de sentarse ya delante de un libro le genera una crisis de ansiedad? Porque lo pasa fatal. Nadie quiere pasarlo mal. Es supervivencia. Yo siempre digo, pero tú, el día que yo iba a decir a un chaval, yo quiero ir al cole o yo quiero sentarme a estudiar, que me cuesta toda la tarde memorizar una página. Yo quiero, ¿eh? Entonces es cuando lo tienes que llevar, ¿verdad? Y el día de las notas es la pesadilla de todo niño en realidad. Es que, a ver, Las notas. Bueno, Yo quiero complementar. un segundito, porque yo había hecho una pregunta y se me ha ido a Roma. bueno, ya, pero Bueno, Entonces yo ahora voy por mitad de camino a Roma, ahora no sé dónde estoy, dónde está ya camino a Roma. en la realidad, eso lo tengo que decir a mi jefe. Eso es. Debo decirle a mi jefe que tengo TDAH, ahora habla ella y luego quien quiera que me conteste, porque es importante que lo penséis, porque es una pregunta con mucha intención. Gracias. No, es que yo quiero completar lo que dijo Juncal, es que de verdad es impresionante que por años pensé que era cuestión de voluntad. Por años pensé que era, y me compraba un libro de un psiquiatra español que se llama Enrique Rojas, que habla de cómo educar la voluntad o algo así. Yo decía, es que por más que lo digo, es como irte a dar en el cristal todos los días porque se me olvidan las cosas, llego tarde. Entonces eran muchos síntomas y por más que buscaba la voluntad, no podía. Y eso es frustrante, desesperante, triste, doloroso. Entonces detrás de toda esta falta de diagnóstico, al final de cuentas hay mucho dolor, mucho rechazo, y no solo rechazo social, rechazo de nosotros mismos, que es lo más traumatizante. ¿Por qué? Porque aprendimos a rechazarnos a nosotros mismos desde niños por ser la tonta, la burra, la X. Entonces, cuando aprendes a que tu soliloquio, como dice el doctor Rojas Marcos, cómo te hablas a ti mismo, como te hablas a ti mismo es que no puedes, que eres incapaz, ya son creencias muy arraigadas y que muchas veces también pueden tener como esa base también en el trastorno de estrés traumático, que también se puede dar por el TDAH. Y quería complementar también con la parte de, y ya los dejo hablar, con la parte de, que decía Javier, enfocar a los niños en su curiosidad. Es que crecía un frijolito adentro del frasquito con agua y con el algodón mojado y crecía la plantita. Ahí yo era la niña más feliz del mundo. Pero ¿qué creen? Nadie se enfocó en eso. ¿Por qué? Porque era la burla, la que no podía con matemáticas, ni física, ni química, estudiar algo que no tuviera esas materias. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa niña científica, por así decir, siempre estuvo ahí inquieta. Entonces, cuando cambia mi vida, tengo mayor retención y encuentro estos temas que son mi pasión hablar, yo encuentro un universo donde encuentro respuestas y que aparte también le damos respuestas a otras personas. Y eso es maravilloso porque, como dijo la doctora, en el avance de la neurociencia en los últimos 30 años es increíble y desgraciadamente no se habla mucho de que ahí está la base de nuestras conductas y comportamientos, pero sí que enfoquen a todos sus hijos en lo que es su curiosidad. Esa curiosidad es lo que van a querer ser siempre, lo que les va a llevar al éxito, va a ser felices sobre todo, ser felices. Yo voy a contestar a Javier, porque por eso he frustrado su respuesta. Yo desde que me diagnosticó Juncal, yo fui a la consulta de Juncal por error, llevando a mi hijo, me llevaron a psiquiatra de adultos y Juncal me dijo, pues es un niño, pero bueno, igualmente, Es verdad. ¿te acuerdas? Ahora me está acordando. Me dijiste, ¿por qué estás aquí? Yo, porque me habían derivado. Trabajo más quieto y yo. Si yo pensé que, ¿por qué no? Esta tía. Y entonces me dijo, ¿tú qué es aquí? Y yo ya, ahora pienso, Es que te habías colado y te habías saltado los cauces, me estoy acordando yo. A mí me me hiciste. ya no me acuerdo porque es que esa parte de mi vida, pues, como no tengo... Porque la isla espera que teníamos allí, yo no sé en qué momento tú te saltaste todo. No sé, me Ya apareciste. apareciste. Ya aparecí, estaba jugando un poco enfadada. Sí, claro. Y yo le dije, pues a mí me han mandado, así también muy tiesa, ¿no? Y entonces ya me dijo, pero es que me dijo, y ya me dijo, espérate un momento, siéntate, que la que tienes TDAH eres. Y dije yo, anda, ¿qué me estás contando? Entonces, bueno, desde ese momento de confusión,
yo pensé que no sabía nada del TDAH, tuvimos una conversación muy breve y luego tuvimos algunas más y me di cuenta que no tenía ni idea, ¿no? Y pensé, pero no me parecía nada tan mal, y dije, bueno, pues yo lo voy a contar. Sobre todo porque tenía un hijo con TDAH que estaba fracasando en los estudios, que estaba sufriendo bullying en el colegio, lo estaba pasando muy mal. Y se acostaba por ahí y se decía, mamá, si es que yo soy tonto. Mamá, si es que yo quiero ser como los demás. Y decía, pero hijo, tú eres maravilloso. Entonces, me pasa como Javier, yo tengo 2 carreras, estoy terminando un doctorado, o sea que tengo mucha fuerza de voluntad, ahora lo pienso, ¿no? Pero yo quería ser ejemplo de mi hijo. Dije, yo tengo TDAH como tú, cariño, y mírame. Y tengo un buen trabajo, tengo mis estudios y sigo estudiando. Entonces, si yo puedo, tú puedes. Yo quería ser su ejemplo. Y que fuese algo de lo que nos acompañase. Y yo hablaba del TDAH, pues sí, tengo TDAH. Tú tienes un constipado o tienes intolerancia, yo qué sé. No es lo mismo, pero lo que quiero decir es que cada uno tiene sus dramas y sus demonios. No es lo mismo en el entorno laboral. En el entorno laboral. Y otros son demonios, son mucho mayores que el TDAH. Entonces, dentro de lo que cabe, pues no estoy tan mal. Pero yo quería ser ejemplo de mi hijo. Y me di cuenta de que podía hablar del TDAH en todas partes, menos en el trabajo. Porque yo me vine muy arriba y dije, pues ¿por qué no? Si yo tengo otras habilidades, si yo bien llevada puedo ser la leche en el trabajo. En fin, pues yo creo que no están preparados. Sí que hay ciertos ángeles en el trabajo que te ven y ven más allá y son muy conscientes de tus capacidades, de lo que eres, de cómo peleas, de cómo trabajas, de cómo te esfuerzas, de que no desfalleces, te caes millones de veces, vuelves arriba, lo valoran y te quieren en sus equipos. Son muy contados. Y ahora mismo tengo uno de esos ángeles cerca de mí, entonces estoy como agradecidísima en este sentido, porque no todos lo son. Pero la realidad es que es muy hostil a nosotros, no terminan de entender. Y yo tenía además un trabajo muy bonito, que era, que se valoraba esa capacidad de decidir, esa impulsividad, que cuando yo supe que tenía TDAH, es verdad que la gestiono mejor, porque en el momento digo, Marta, frena. Y freno, pienso un poco y me he salvado de muchos. Madre mía. O sea, he respirado muchas veces porque el saberlo te ayuda a manejar esos aspectos más negativos. La medicación, saber que tienes todo eso y que te está acompañando y que necesita un poquito de control por tu parte, es verdad que a veces cuando digo, piensa mi nombre, que ya viene, pues entonces me entero. Y antes no me enteraba jamás, ¿no? Entonces es verdad que algo vamos avanzando. Pero el trabajo es hostil. Y es por desconocimiento, porque a mí me tengo que decir el trabajo. Anda, pero si no se te nota. Pues si me pareces discapacitada. Entonces, claro, ¿qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Y tus compañeros nos hablan así. La gente no lo tendría que entender. A lo mejor no es culpa de ellos, es porque no hay información. Y por eso yo decidí crear mi canal y mi Instagram y todo para hablar de ello sin problemas. Pero el trabajo me parece, porque cuando eres niño en el colegio, es verdad que es su máximo problema y ahí yo creo que se va avanzando y hay colegios cada vez que lo miran más, que hay más orientadores preparados y yo veo que hay más personas que se están preparando para ser educadores de educadores, como mi queridísima Rocío, que está trabajando duro por eso, pero es verdad que todavía queda mucho. Pero mi trabajo queda, o sea, es como si no hubiésemos empezado. Yo quería que participarais vosotros contestando esta pregunta que es importante. ¿Puedes repetirla? Mi memoria de trabajo es Sí. Yo quisiera que contestarais si creéis que se tiene que decir que tenemos TDAH. Habla así. Bueno, si quieres acércate o me acerco yo con mi micrófono. Espera, no se te verá, tranquila. Pero es que yo ya tengo las bisagras un poco. Ya está, venga. Bueno, yo soy una persona y tengo TDAH. Espera, que sale censurado. Yo estoy en un trabajo donde, bueno, antes de ir a ver a Juan Sevilla estaba con otra psiquiatra. Esa psiquiatra sabe el sector en el que trabajo y lo conoce muy bien de cerca. Y me dijo, estás en un sector que es anti-TDAH. Y encima, como yo ya menos mal, gracias con mi hermano que me pasó el mensaje del TDAH, pues también vio mi proceso de recuperación en otras cosas. Tuve el diagnóstico y conociendo el TDAH empecé a esforzarme todo lo que pudiera en el trabajo. Tuve ángeles en mi trabajo, el problema es que no lo hicieron muy bien, pero les quiero mucho.
porque me sobreprotegieron, pero en silencio, sin decirme nada. Hasta que cuando yo me fui de mi oficina, porque quería superarme a mí misma, porque todavía tenía la negación del TDAH, estaba con la aceptación al 50%. Yo aceptaba mi TDAH, pero quería la aprobación de los demás. En mi nuevo trabajo, bueno, en el traslado, tuve una jefa difícil, pero fue mi maestra de aceptación. Y aprendí que no tengo que tener la aprobación de los demás. He separado el trastorno de la persona. Yo soy una persona y tengo mis dificultades. A ver, por fin pude no depender de la aprobación de mi jefa. Para mí fue un logro, es verdad que otro programa de recuperación me ha enseñado a eso. Yo tenía defectos de carácter de la autocompasión, que no sé qué pecado capital es, yo tengo una autocompasión de la leche y un egocentrismo de victimismo. Pero trabajando eso, que en la filosofía varios filósofos hablan de eso, también indagué sobre eso. Spinoza habla en su libro de la ética de Spinoza, Erich Fromm habla de las pasiones de Buda, en otros grupos de apoyo hablan de defectos de carácter. Llámalo X, es lo mismo, son esas mismas cosas que todo ser humano tiene. Y yo me descubrí los míos porque he aprendido a ser valiente. Bueno, el obstáculo también es, aunque me he enrollado con mi TDAH, y no sé, por el autismo también que tengo, explico más detalles de la cuenta. Lo que quiero decir para ir al grano es que superé ya no tengo que depender de la aprobación de los compañeros de trabajo y empecé a sentirme realizada, porque quien se ponía la medalla era yo, nadie más. Y eso para mí fue uno de los mejores logros. Hice una reparación conmigo misma. Ahora hay otro problema. Y eso también lo aprendí en otro grupo para las familias. Los resentimientos, las expectativas de otra persona no son mías, son de ella. Eso también me ha... Porque tengo una jefa que es muy exigente. Y tuve que aprender a también desprenderme emocionalmente de su expectativa. Lo que ella me lanzaba a mí no es por mí. Mi TDAH es mío, no es suyo. Eso también. Muchas veces me he identificado con el alcohólico y no sabía por qué. Yo digo, yo no bebo alcohol, pero todos los familiares cuando hablan de cómo se tiran de los pelos porque el alcohólico, y porque tengo TDAH. Y bailan al son de mi alrededor igual, porque les desconcierta mis despistes, mi hiperactividad. Bueno, y una vez mi jefa se enfadó conmigo porque un día me preguntó una cosa y fui demasiado honesta. Le dije, no te he escuchado, jefa, y se enfadó. Vale. Ahora, la respuesta de la pregunta. En mi sector yo no puedo decir que tengo TDAH, porque un poco sugerí, y la respuesta de la persona es... Pues igual, no, si como tengas TDAH, no eres apta para el trabajo y no quiero que me abran un expediente y me echen, porque soy buena en mi trabajo, me encanta, no quiero dejarlo, aunque yo desearía ser dibujante. Bueno, pero entonces, ¿sí o no? Según tu opinión. No, ya está. No, vale. En mi opinión, no. ¿Alguien más quiere opinar? Pues acércate, que el cable no llega. Y luego contestará la doctora, que quería contestarle. Tenemos poquito tiempo, pero yo quiero que contestéis los que opinéis sí o no, porque es importante, ¿eh? Voy a intentar ser más conciso. Venga. Aunque seguro que me enrollo más que tú. Pero por compensar, vamos a ver, yo llevo trabajando, no quiero ni pensarlo, pero 20 y algún años, y he tenido, y voy a responder de una manera muy que lo vais a entender todos. He tenido solo durante 2 años jefe, porque para bien o para mal me he ido montando mis historias, y yo creo que una de las razones precisamente es por no tener jefe y por tener la libertad de hacer un poco lo que quiero y no tener que argumentar lo que muchas veces es lo que nos cuesta. He de decir que los 2 jefes que he tenido
Uno de ellos, con él no tuve ningún problema porque era en un entorno, era una agencia de publicidad, con lo cual todos se dan TDA y entonces nos llevamos muy bien y me sentía muy entendido. Y en el otro, que era ya más multinacional, cuadriculada, donde tú tenías que rellenar tu casilla, ahí que sí que tuve bastantes problemas. Mi jefe era muy buen tío, se lo dije, y sencillamente es que no lo entendió. Decía, bueno, sí, no te preocupes, pero es que es muy difícil de entender y yo lo entiendo. Y esto te pasa en casa, te pasa en la empresa, que lo entienden tus amigos y tal, pero dicen, Bueno, entonces sí o no. Rápido. Pues tú, ¿qué conclusión sacarías? Yo tengo la mía. Yo la diré después. Yo creo que depende, fíjate. Depende, vale. Un no y un depende. ¿Alguien más? Pero rapidito, que no tenemos tiempo. Pero la vida no es binaria, no es Yo tengo una... A ver, yo solo quiero decir que yo, desde que lo sé, en todos los trabajos en los que he estado siempre lo he dicho. Siempre. ¿Y cómo te ha ido? Pues la mayoría de veces mejor de lo que uno cree. O sea, en principio prefiero que lo entiendan y si no lo entienden me da igual. O sea, quiero decir, primero que se acostumbren a oírlo, a que se acostumbren a que haya adultos con TDAH, lo digo, y para explicar determinadas cosas. Es decir, si tú me mandas un mail o tú me dices, oye, a tal hora tal, y no estoy. O sea, no me estoy excusando, no es una excusa, pero sí quiero que entiendas que me puedes decir otra vez, oye, Ana, te dije esto, no has hecho. Vale, y por lo menos entenderás por qué. Entonces, yo lo explico, yo digo, mira, soy Ana y tengo TDAH, es que no existe otra opción, siempre lo he dicho. No voy a recomendar a todo el mundo que haga eso porque cada uno sabe su entorno, su trabajo y tal. Pero yo es que me presento así. Entonces, lo entiendes bien, si no, pues mira, así lo vas entendiendo y ya está. Felicidades. Uno que sí, otro que no, y otro que medio. Y ahora Sonia nos va a decir también su opinión. Yo voy a decir que creo que depende del sitio de trabajo en el que estés. Hay lugares de trabajo en los que la diversidad está a la orden del día y pueden ser más comprensivos. Y también dependiendo de lo que se dedique la empresa. Una empresa creativa no lo tienen tanto en cuenta. Pero si, por ejemplo, te tienen que cargar una cosa que es muy... de estar muy atento, les pueden entrar esos sesgos que todos tenemos y que esos sesgos inconscientes y empezar a pensar que a esa persona no le puede encargar cosas de importancia porque se le van a olvidar. Creo que es fundamental la formación en empresas y en entornos escolares. Formación para que sepan, en los entornos laborales, como estamos hablando ahora, para que sepan cómo reclutar a personas con neurodiversidad, con TDAH, que sepan que porque estén mirando detrás de ti, a lo mejor lo único que está significando es que estén intentando la atención en algo para estar, ¿no? Que, por ejemplo, una persona con TEA a lo mejor no quiere darte la mano. O que otra persona resulta que te va a pegar un abrazo en lugar de darte la mano. Tienen que saber que hay personas que actúan de maneras diferentes y que eso existe, es una realidad. Que no los pueden evaluar a todos de la misma manera a la hora de reclutarlos, que no los pueden evaluar igual a la hora de los procedimientos de trabajo, no los pueden explicar igual. Una persona con TDAH o una persona, por ejemplo, con TEA necesita tenerlo totalmente todo escrito para que cuando no se acuerden sepan dónde tienen que mirar y no estar preguntando a lo mejor constantemente. Yo creo que en el momento que las empresas empiecen a hablar de diversidad, no solamente la diversidad que se está viendo ahora, que es la sexual, o la igualdad hombre-mujer, diversidad sexual, religión, etnias y más, y sino que vayamos más allá y veamos también la neurodiversidad, seremos más libres de decir la neurodivergencia que tenemos cada uno, las necesidades que tenemos en nuestro puesto de trabajo, porque a lo mejor pasa por ser simplemente necesito trabajar con unos cascos, o no me puedes poner al lado del cuarto de baño porque voy a estar mirando todo el rato al mundo que pasa, ¿no? Yo voy a decir una cosa ahí al respecto, y creo que es importante. Bueno, ahora Sonia ha dado ya unas claves, ahora le contestaremos, porque queda muy poquito tiempo. Y solo quiero decir habla una un cosa, poquito, y digo que creo que es importante porque a mí me parece que es importante, pero a lo mejor luego me dices que no. Y es que, pensarlo bien, cuando acabas de decir esto, cuando yo digo una persona tiene autismo, ¿tú qué sientes? ¿Qué te despierta? Los sesgos de No, Que te dicen que no es cierto, que no se nota. no quiero tener Piensa. problemas. No. ¿Qué sientes? Si tú dices, ¿Qué sientes? tengo un hijo con autismo, ¿tú qué Pobrecito. sientes? Eso es.
Si tú dices, Pobrecito. tengo un hijo con TDAH, ¿qué sientes? Pobrecito. No, ¿Tú no, sientes? no. No, A ver, el salvo, por favor. Esto te puede ¿Sabes? El problema es que hay patologías que generan lástima, que generan necesidad de cuidado, que generan pena o sensación de... Pero el TDAH genera rechazo. Punto final. Eso es la diferencia. Es decir, que los pacientes, como médicos, el problema que tenemos es que los pacientes con TDAH no nos inspiran lo que mueve a un médico, que es la compasión. ¿Vale? Mi consulta era el camarote de los hermanos más. O sea, allí tienes que tener la cintura, para tener una consulta de TDAH de adultos, tienes que tener ya cintura, porque es... Pero la cita es el día 27 a las 11 y vienes el día 11 a las 27 no, porque no existe. Entonces, yo llegaba tardísimo, y luego ya llegó un momento en que la psicóloga te dice, tienes que ser mucho más estricta, porque es que, claro, al final van a venir cuando quieran. Y tú dices, pues es verdad, a la cuarta de la tarde no le puedo ver, pero es que no le puedo ver porque es que los demás han hecho el esfuerzo de venir puntuales, se han puesto 14 alarmas, se han levantado a las 5 de la mañana y da igual, han salido a las 8 o las 5. Entonces, el problema es que los síntomas generan rechazo. Entonces, ningún médico quiere tener la consulta pacientes que llegan tarde, pacientes que de repente se levantan y se van porque están enfadados, porque no aguantan lo que les han dicho. Un momentito. Que son adictos, que son difíciles y que no te dan esa cosa de voy a tratarlo porque tiene una depresión, una esquizofrenia, no te genera compasión, te genera rechazo. De hecho, yo recuerdo que mis áreas que eran lindana, que para mí era maravillosa, o sea, yo era muy feliz, pero el resto del pasillo de mis colegas estaban horrorizados conmigo. Pero era nuestro micromundo, un poco aquello. Una joven. Era como una especie de consulta exótica, ¿sabes? Corriendo, todos se les oye venir. Yo dejaba siempre la puerta abierta y ya sabía cuando entrabais cada uno, pues distribuía con las voces. Y siempre, ya cuando se abría el ascensor, había algunos que es que ya llegaban. Entonces, eso no inspira compasión, eso es... Bueno, pues la respuesta o la recomendación en un principio es no hay que decirlo. No hay que decirlo porque puede ocasionar al jefe, le puede dar un significado como de excusa, que estás dando una excusa porque no cumples con tu trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en adultos, cuando está recién diagnosticado, estamos eufóricos, ¿no? Entonces, se lo decimos a nuestra familia, que son malos de todo el mundo, ¿no? Pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque no estamos trabajando en ello, para que el entorno entienda que hay talentos y talentos, ¿vale? Hay gente que piensa A y gente que piensa B y gente que piensa C. O sea, quiero decir, es que lo bonito es la diversidad de pensamientos, lo bonito es trabajar en equipo, que cada uno aporte una cosa necesaria, ¿no? Entonces, normalmente cuando necesitas un ajuste que nosotros llamamos ajustes razonables, se llaman razonables porque en teoría no cuestan dinero. Sonia ya nos ha dicho que es ponerse unos cascos para aislarse del sonido, es que te permita grabar la reunión para que no se te olviden las cosas y luego poderla revisar. Bueno, son unos pequeños ajustes que no cuestan dinero, pero que a lo mejor al resto del entorno, que no sabe, le pueden causar rechazo. ¿Y por qué a esta persona le dejas ponerse unos cascos y a mí no? ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Enseñar al entorno. ¿Vale? Entonces, lo que tienes que hacer primero es intentar hacer un listado de las cosas que necesitas en el trabajo, identificarlas y buscarte esas soluciones. O incluso lo más aconsejable es la ayuda de un coach que te va a ayudar a hacer un listado, organizarse, a trabajar las funciones ejecutivas, pues el trabajo que hace un coach, ¿no? Es muy importante. Lo que pasa es que mucha gente no entiende esa figura y dentro de la empresa y más en los casos de las personas que tenemos TDAH, pues es súper importante porque nos van a ayudar pues, a saber organizarnos, a saber gestionar el tiempo. Todas esas habilidades blandas que son necesarias. Y además, ahora viene la buena noticia, además. O sea, tenemos una muy buena noticia con esto que estoy comentando. Hace unos años, antiguamente, ¿qué se valoraba a la hora de encontrar trabajo o que un empleador te contratara? Las habilidades que nosotros
precisamente las llevamos mal. ¿Cuáles son? Leer bien rápido, hacer cálculos matemáticos rápidos. Esas habilidades se buscaban antes para encontrar un trabajo. Pues afortunadamente eso está cambiando. ¿Y qué se busca? Precisamente las habilidades que las personas neurodivergentes solemos tener, que es pensamiento crítico, creatividad, innovación, gestión de resolución de conflictos, programación, tema de las personas que tienen autismo o Asperger, hiperfoco. Estas habilidades se están buscando ahora porque la vida ha cambiado, la transformación digital nos está llevando ahí. Por lo cual tenemos una buena noticia para nosotros, ¿no? En ese sentido. Si vas a hablar con tu jefe de este tema, tienes que prepararte muy bien, pero no para decirle que tienes TDAH, sino para darles cosas positivas. Yo tengo un problema, por ejemplo, de organización, pues enfocarlo de una manera positiva. Es decir, yo necesito estas herramientas para poder ser más productivo y para que la empresa funcione mucho mejor. Si lo decimos de manera negativa, dando problemas, es que el informe Ay, gracias, se me nota mucho de la voz, se me seca. Si lo decimos de otra manera, un poco, pues eso, con un tono desafiante, ¿no? Es decir, es que los informes me llegan tarde porque no me aclaro con no sé qué. No, hay que decirlo de una manera positiva y dando la solución inmediata, ¿no? Entonces, bueno, como último recurso, si lo tienes que decir, primero asegúrate y créate una buena estrategia con un consultor, con un coach, con un psicólogo, con un psiquiatra, con la persona que tú consideres, para crear esa estrategia y saberlo enfocar. Primero, si la empresa es inclusiva, no lo es, si no lo es inclusiva, en el caso que estabas comentando antes, si no es inclusiva, ni de coña, ¿eh? O sea, ni de coña. Hay una manera mucho mejor que es preventiva, es invitando a tus jefes a ir a un curso, a ir a una charla, que se hable de esto, porque para que ellos ya empiecen un poco a enterarse y cuando vayas tú, pues ya no les venga de nuevo y tengan un rechazo, ¿no? Pero hay que preparar muy bien el camino para poder difundir que tienes el TDAH, pero normalmente se dice porque tú necesitas un ajuste. Si no necesitas ningún ajuste, olvídate, no lo digas. Si ves que necesitas un ajuste y tú no lo puedes resolver con tu coach, con tu médico, con lo que sea, pues a lo mejor lo tienes que decir, pero como último caso. ¿Vale? Bueno, solamente quiero matizar que siendo conscientes de lo que nos pasa o sabiendo que nos pasa, ya podemos poner remedio. Si no sabes dónde está el error en algo, no lo vas a poder arreglar nunca. Entonces, es verdad que una vez que tú ya sabes que tienes TDAH, ya tienes que usar todos los recursos a tu disposición sin vergüenza. Y sin vergüenza hay que ponerlo con mayúsculas. Es decir, no me tiene que dar vergüenza hacerle fotos a todo. No me tiene que dar vergüenza tener mi despacho lleno de post-it, colorines, porque lo visual es muy, muy, muy importante. Tengo que emplear todos los recursos a mano. Es decir, tengo que llevar mi móvil colgado, pues tengo que llevar mi móvil colgado. Tengo que llevar las llaves colgando, pues tengo que llevar. No pasa nada. Y no pasa nada porque yo tenga mi planning pegado en la nevera, en el salón, en el baño, porque lo lleve pegado en el móvil. Pero eso es la aceptación. Ana, la agenda. La que yo uso. ¿La llevaste a usar alguna vez? Sí, Porque yo agenda. Bueno, es que yo se llama aceptación. Es decir, la necesito, pero no es que la necesite, es que no pasa nada. Y te va a me pongo ayudar. gafas. Son ayudas, pero tienes que ser muy consciente. No ir de, no, yo lo llevo todo aquí. Te vas a llevar todo aquí. A ver, o sea, el margen de error que tienes es altísimo. Es así. Pero es que es así. Entonces, hay que poner todos los recursos y no te tiene que dar vergüenza. Esa es la historia, la aceptación y la humildad. Ahí está. La historia. Pues No, déjame terminar. La pregunta es que yo soy tan sin filtros y somos tan literales, al menos yo soy muy literal, sin filtros, que yo llego y a todo el mundo le digo, sí, tengo TDAH. Y luego al rato todo el mundo, ay, no me digas nada, no. Y yo, ¿por qué? Pues uno, porque hay estigma, dos, porque parece ser malo, pero al final de cuentas, para conservar un trabajo... pero es diferente. Pero tú no llegas a un trabajo y dices, soy Elisa y tengo diabetes.
justo. Sí, no, porque Esto forma parte de tu intimidad. pues, Es una a ver, es que yo a veces no sé distinguir esa parte. Entonces digo, es importante. pero yo no llevo cuidar. trabajo y consigo soy hipertensa. Sí, pero forma parte de tu intimidad. Hay que tener y cuidado. Sí. Yo no lo digo, Cuidado. pero si me preguntan en un momento dado, no miento, pero yo no lo voy diciendo, igual que lo voy diciendo. Ya acabo con esto. Es igual que Pablo, yo tuve que tener desde hace 15 años mi empresa porque no podía estar en el. Pero no todo el mundo tiene esa opción, Elisa. Sí, no todo el mundo. La mayoría de la gente tiene que tener un trabajo por cuenta ajena, por razones de la vida. Y entonces, ¿cuál es mi opinión? Después de años y años y años con vosotros y en el día a día trabajando en corporaciones, en hospitales, yo siempre digo, no lo digas. Primero observa. Entonces, primero observa. Mira a ver quiénes son tus compañeros, cómo es tu jefe, dónde estás trabajando, si es una gran corporación, si es una empresa chiquitita. Y después, utiliza todos tus recursos. Y si ya alguien te pregunta, oye, ¿tú por qué vas? Y tú dices, pues porque tengo dificultades de atención o porque tengo TDAH, pero tampoco lo tienes que llevar por bandera. La respuesta es muy clara. No. Ante la duda, Mejor no. ves a un profesional que te aconseje, que te cree la estrategia, ¿vale? Porque así no nos vamos a equivocar. Sí. La cuestión está en cuál es el objetivo de contarlo. Un ajuste ¿Qué es lo que económico. vas a conseguir? ¿Realmente lo vas a Pues que conseguir si te así? equivocas... No, ¿qué es lo que quieres conseguir? Que poder tener tu forma de trabajo, pero ¿realmente lo vas a conseguir así o de otra manera? Porque si te van a rechazar, en vez de conseguirlo, vas a ir hacia atrás. Entonces, ¿cuál es el objetivo A ver, real? yo siempre digo una cosa, el TDAH, el diagnóstico, explica, pero no justifica. No, Que esto es una cosa, es que yo soy Hacer una acción, contar algo, tiene que ser, porque tienes un objetivo para Pero por eso es que es la discriminación positiva. El objetivo es que no es ninguna excusa, para empezar, ¿vale? Y segundo, porque tú crees que haciendo así vas a mejorar y vas a ser capaz de desarrollarte profesionalmente. Pero si no, la siguiente pregunta es si te van a entender. Hombre, Claro, no, es que yo creo que lo he comentado, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es buscarte tú las soluciones con la ayuda de... Sí, antes de... ¿Vale? Antes, ¿vale? En el caso de que todo lo que de tu producción, de tu labor, de tu trabajo, ¿vale? Entonces tienes que crearte ya la estrategia de cómo lo enfoco. ¿Por qué? Porque si es que necesitas ese ¿Quién objetivo. es ese objetivo? Claro. Hombre, claro, es que eso Para el objetivo es tuyo y es tuyo de cara a ti y de cara a tus compañeros y de cara a la empresa. Eso es lo que tienes que enfocar. Es un objetivo positivo, no negativo. Ponte un objetivo, es una Es cosa muy difícil. compleja. Entonces, él ha dado 8 vueltas para que cada uno Claro. entienda que lo tiene que tener. Pero Depende mucho, no es blanco o negro, no estamos ahora en términos binarios, como decimos ahora, es que depende del trabajo, depende de la empresa, depende del entorno y depende de los recursos de cada persona, pero primero tienes que trabajar tú, usar todos tus recursos y si luego es una necesidad, que el otro día me decían, es que en el colegio a una niña con TDAH la han mandado al final y entonces ha dicho que ella tiene TDAH y ha dicho una, pero es que todos tenemos derecho hasta adelante. Entonces yo le expliqué a mi hija que no es un derecho, una necesidad. No es lo mismo. Claro. Yo, por ejemplo, sí que lo digo, Claro. yo siempre lo digo, Claro. pero porque es ahora en este momento mi trabajo de difusión, ¿vale? Y de dar a conocer que esto existe y podemos mejorarnos, ¿vale? Ser mejor productivos, que nos entiendan y sobre todo que el entorno me pueda entender, que eso es lo más, para mí lo más importante. Sí. No, yo ya entiendo el entorno, yo ya lo entiendo, pero el entorno me entiende a mí, ¿vale? Entonces, yo sí que lo digo porque soy autónomo, pero yo si estuviera ahora en un trabajo, yo no lo sé, yo no me lo plantearía primero dar vueltas y ver qué soluciones voy a Tienes que ver encontrar. que, como yo te decía, si estás sentado, te han sentado al lado del cuarto de baño y tú ves que eres incapaz de centrar de enfocarte, de tal, porque estás todo el rato. Y para no tratar con todo el mundo tienes que acabar diciéndole, oye, mira, yo aquí en este sitio, a lo mejor puedes decirlo incluso sin decir que tienes TDAH. Claro. Porque en este sitio no me Es que tú le puedes decir al jefe, mira, yo necesito levantarme cada vez de Para terminar, os contaré cuál fue mi estrategia en el trabajo. Termino. No se explica el TDAH en media hora. Mi estrategia fue, tengo TDAH, fenomenal, ya lo sé. ¿Qué tengo yo a mi alcance
para mejorar en estas cosas que a mí me hacen sentir mal o me hacen ser más productiva. Y hay un montón de recursos, es verdad. La agenda no es que tengo 3, las puedo enseñar, las tengo en el bolso. O sea, quiero decir, hay un montón de estrategias, entonces usarlas para compensar eso. Porque es algo que no va a ser ni de hoy para mañana, sino que, como digo, ojalá la generación de mis hijos, la neurodiversidad en todos sus aspectos, o sea, esté aceptada. Y por lo demás, porque cuando he comentado que iba a venir, me escribía muchísima gente desesperada por el diagnóstico. Creo que tienes una lista de espera, porque culpa con cara, pero es que yo no me puedo clonar. Yo ya por eso. Me encantaría clonarme, pero es que urge un especialista. ¿A ti quién te diagnosticó? ¿Cómo lo hiciste? Pautas para sobrevivir a tu día a día. Es verdad, pelear por el diagnóstico, si tienes un médico que nos gusta, cambiar. No sé si lo sé porque lo he pasado con mi hijo y es difícil. Pero es que es verdad que lo primero es el diagnóstico para poder tener las herramientas para poder superarlo o vivir más a gusto con ello, ¿no? Así que nada, mucho ánimo y... Pero una cosa, te quería decir que lo único que podemos hacer los que tenemos TDAH o los familiares, hacer visible a la sociedad que necesitamos recursos, necesitamos gente preparada en esos temas a todos los niveles. Cuanto antes mejor, porque la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, cada día va a haber más personas con más problemas, no de TDAH, de todo tipo, porque la vida nos está llevando a eso. Claro. Antes valoraba a un médico que entendiera de antibióticos y tal. La vida actual, la sociedad, está poniendo la enfermedad mental, que no quiero decir que esto, pero a largo plazo puede degenerar en eso, como prioritaria. Sí. Entonces, solamente sería recursos, dinero al gobierno. Psicoeducación. Y educación. Yo creo que el cambio empieza no en el gobierno, ni es que Claro, en el gobierno, en la semilla, en que yo tengo un hijo con TDAH y lo primero que tengo que hacer es aceptar que no tengo el hijo que yo esperaba, las expectativas. Vamos a ajustar expectativas. Soy toda razón. Porque es que si le estás pidiendo todo el rato a tu hijo que sea el hijo que tú quieres que sea, pero ya vamos hacerlo mal. visible también. Porque antes un niño con síndrome de Down... Pero la primera que lo tiene que aceptar es la madre y el padre. Sí. El primero que tiene que querer a su hijo tal y como es y ayudarle y ponerle normas y decirle, oye, que porque tengas TDAH a mí no me cierran la puerta a las narices porque llamo a Brume, que es la policía de menores. A la tercera, viene a la policía y te vas, porque tú no eres diferente a tus hermanos en el respeto y en la norma y la... o sea, porque fuera no le das un portazo al director del colegio, porque a mí sí. Entonces, lo primero es que en las familias, vale, yo tengo un hijo con TDAH, yo ya sé que la última hora va a estar así o así. Bueno, y lo entiendo, y sé que está más revolucionado, pero también hay que marcar y ponerles límites, pero de otra manera, porque cada hijo es un mundo. Claro. Bueno, Cuando decimos, los he educado todos por igual, vale. Estaríamos 5 años, 10, 20 años hablando de esto, pero yo tengo hambre y me voy a cenar, o sea que gracias por habernos escuchado. Estamos aquí pues para seguir hablando de estos temas y ojalá tengamos más oportunidades. Y lo importante es hablar y respetar. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.